Materialismo. Y tantas veces decimos, esto es una persona materialista, es una institución, es algo, en fin, pero no, quizá no vamos bien al origen, como decimos, antropológicos. Es una de las primeras, digamos así, inicial y matriz, corrientes anticatólicas, antiteológicas, anticristianas del mundo moderno. Estas corrientes son múltiples y son muy variadas, pero todas ellas giran en torno a dos sistemas de pensamiento capitales, a dos puntos capitales, que son el materialismo y el naturalismo. En el materialismo podemos distinguir dos elementos. Uno negativo, que es común a todos los sistemas materialistas y que consiste en el rechazo de todo lo que es suprasensible, inmaterial, trascendental. Y otro principio, otro elemento afirmativo, que consiste en la tesis correspondiente que se establece sobre la naturaleza de lo existente material. O sea, el primer principio negativo niega lo inmaterial, lo trascendente. Segundo elemento afirmativo, la tesis correspondiente materialista que se establezca. El punto de vista para determinar si un filósofo o sistema es materialista es el primero, el negativo. Si niega la trascendencia. Hay un dato indudable, que es que la vida del hombre moderno está materializada, está basada en el materialismo. Vamos a ver un recorrido histórico rapidísimo, unas líneas generales de la evolución del sistema. El padre del materialismo podría fijarse en el filósofo griego Demócrito. Fíjese a dónde nos remontamos. Decimos, el materialismo, Carlos Marx. No, esto es muy antiguo. Y podemos remontarnos a Demócrito porque reduce todo lo existente a átomos. O sea, serían corpúsculos en número infinito, indivisibles y eternos. Cuando decimos que algo es, antes se decía, la caridad es en esencia átoma, o sea, indivisible. Ahora ya el átomo se puede dividir. Pero antes era el minúsculo corpúsculo, y entonces todo lo reducía Demócrito a eso, a los átomos. Después viene, y esto ya les puede sonar más, otro señor de estos, helenos, griegos, que es Epicuro. Los epicúreos eran los que hacían de la felicidad, del placer, el sentido de la vida. Y a otro señor de estos, que este ya tiene nombre más latino, es Lucrecio. Este reduce la psicología a fisiología. Ya sabemos, la psicología, psique, es alma. Psiquis, ahora lo decimos, sistema mental, pero en realidad es psiquis, porque en latín mente y alma es lo mismo. De hecho, es la misma palabra. En latín existe la palabra ánima, pero está la palabra mens, mentis, que es al mismo tiempo, significa mente y alma. Y nosotros distinguimos el espíritu de lo mental, pero los antiguos hacían lo mismo. Entonces, este Lucrecio, la psicología la transforma en fisiología. O sea, todo eso son reacciones corporales, carnales, materiales. Demos un salto al siglo XV, más bien casi XVI, con el Renacimiento, finales de la Edad Media. Siglos tarda Edad Media, 13-14, final de la Edad Media 15, y a pleno Renacimiento 16. Ahí se presagia ya el empirismo. Las ciencias se separan de la metafísica y el método se va haciendo cada vez más únicamente experimental. Hay otro señor de estos, por entonces, otro filósofo de estos, que es Teresio. Y Teresio tiene esta frase: non ratione, sed sensus.
que pareciera que podría estar escrita hoy en todos los parlamentos y asambleas y en tantas ocasiones en salas también eclesiásticas. Non ratione, sed sensus, no la razón, sino el sentimiento. La pastoral hoy, juvenil, por ejemplo, sin ir más lejos, y sin juvenil, casi todas las pastorales absurdas, como son la mayoría, porque no se basan, no diré en una metafísica, que esto desde luego ni se sabe lo que es, sino en una elemental razón natural, ¿no? Es la sensiblería, es el sentimentalismo, es el sentido. Bueno, pues esto viene de ese Teresio que está entre los padres ya más modernos del materialismo. Y otro que da continuidad a estas ideas es otro filósofo. Todo esto nos suena un poquitín por historia de la filosofía. Hobbes también es continuador de estas ideas. Y luego, pues todos somos bellis nollis, queramos o no queramos. De alguna manera todos somos un poco hijos de don Renato, de René Descartes, que dicen los franceses, Descartes, porque la teoría cartesiana, el pienso luego existo, deriva en una serie, porque al final es subjetivismo, el pienso luego existo, y deriva también en la teoría del automatismo de los fenómenos vitales. O sea, todo iría como fatalmente derivado según un designio preestablecido, y eso también es materialismo. Y luego vienen los enciclopedistas, precursores de la Revolución Francesa, los ilustrados, los Rousseau y los D'Alembert y todos aquellos, no digamos Diderot, Voltaire, Condillac, Berkeley, Hume, que viene después. Pues según ese naturalismo de la enciclopedia ya se orienta definitivamente el materialismo. Voltaire habla de un Dios que lucha contra la materia indócil. Entonces, el padre del empirismo es Hume, que piensa que se extraen todos los conocimientos de la mera experiencia. Estamos, como digo, en el subjetivismo, en la fenomenología, no en la metafísica de lo que es. Y así se va cuajando el materialismo, y así llegamos a los siglos XIX y XX, que son los siglos eminentemente materialistas, porque muchos hombres de ciencia se adhieren al materialismo, que al mismo tiempo penetra en las masas. Como las ciencias progresan, hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Cantaba don Hilarión, el boticario, en el preludio de la zarzuela de la verbena de la paloma. Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Pues se infatuó el hombre de ese avance de las ciencias, creyó saberlo todo, y entonces ese progreso de las ciencias creyó inclusive detectar los secretos del universo y poder ofrecer la explicación última de todos los fenómenos y de todas las leyes de la vida. Y viene Darwin con su amigo menos conocido Lamarck, pero viene Darwin a explicar las variaciones de los seres vivientes por las leyes, por datos, mejor dicho, materiales. Y viene Littré, Stuart Mill, que nos suenen, por lo menos estos nombres los hemos oído, Spencer, y entonces orientan las ciencias hacia el positivismo, cuyo padre más notorio después será Comte, Augusto Comte, M-P-T, Comte, y hace su filosofía sobre el positivismo. O sea, lo que cuenta es lo que se pone, que ahí viene la palabra positivismo, es pues una ley positiva, es una ley que pone el hombre, un dato positivo es un dato que aporta el hombre, no es previo al hombre. Estoy simplificando muchísimo estas doctrinas filosóficas, pero no podemos, porque si no esto sería un curso de otra cosa. Y viene otro, todos son de esa época, finales del XIX, Taine, que cree también construir el mundo con los movimientos de las sensaciones.
Y está también Büchner, que da al materialismo su manual, Fuerza y Materia. Y después Huxley, Bernard, las transformaciones materiales es todo. En realidad los sentimientos, las emociones, los pensamientos son transformaciones materiales para ellos. Todo es materia. De manera que el materialismo está en la base del evolucionismo universal, del cual es una fase el poligenismo, que lo veremos después. En el orden de la ciencia. Esto en el orden de la ciencia. Y en el orden de la acción sobre la comunidad humana, pues el comunismo y el socialismo. Estas son las derivaciones del materialismo. El evolucionismo ascendente, universal, del cual es una fase el poligenismo. Esto en el orden de la ciencia. Y en el orden de la acción sobre la comunidad humana, el marxismo, el socialismo y el comunismo. ¿Cuáles son los temas generales del materialismo? Pues sus móviles son los datos sensibles, porque esto es lo único que acapara la atención del hombre, los datos sensibles. ¿Por qué? Porque el mundo de las figuras, de los colores, de lo visible, es fácilmente alcanzable. El materialismo libraría al hombre de los misterios inasequibles que son incómodos y que asustan, porque escapan a la soberbia controladora autosuficiente del hombre. Y esos misterios inasequibles los barre un sistema de pensamiento que reduce todo a la materia. Y ese materialismo define toda la realidad, políticamente y estadísticamente. Y viene el radicalismo político, naturalmente basado en el materialismo. Y en ese materialismo, las democracias encuentran su mejor aliado en sus luchas para la emancipación de toda tutela religiosa, que son incómodas. Esas tutelas religiosas son incómodas a cualquier democracia, porque lo que acaba haciendo esa democracia es manipular a las masas, haciéndoles creer que son las rectoras de los destinos de la sociedad por el triste voto que depositan en las urnas, habiéndolas manipulado previamente. Esos son los móviles del materialismo y sus principios, sus concreciones fundamentales. Pues el materialismo no admite más realidad que la materia, niega toda espiritualidad. El alma, en el caso de que exista, porque nadie la ha visto, ni sabe dónde está, pues el alma no es distinta del cuerpo. Es una amalgama con el cuerpo. No es la misma doctrina antropológica sana y cristiana de que el hombre es una unidad sustancial de alma y cuerpo. Pero eso no quiere decir que el alma esté confundida en el cuerpo. De hecho, el cuerpo muere y el alma es inmortal. Pero para el materialista el alma sí existe, no es distinta del cuerpo, ni es espiritual, ni mucho menos es inmortal. Por tanto, el materialismo tiene como derivación inmediata la negación de la vida eterna. No hay más vida que la presente. Y eso que nosotros llamamos pensamiento, para el materialismo no es más que un engranaje del cerebro, una función fisiológica, un producto físico. Por supuesto, de estos postulados se extrae que tampoco existe un ser supremo distinto del mundo corpóreo. Por tanto, el corolario es evidente: Dios no existe. Y por lo tanto no puede ser causa de un mundo que, si no ha salido de las manos de Dios, no tiene nada que ver con él. Y la materia, puesto que algo tiene que haber a quien se rinda culto, lo que es eterno es la materia. Lo que no tiene principio ni fin es la materia.
Y esa materia no es solo masa, sino que es también la fuerza, la energía que mueve y transforma esa masa. Y en virtud de ese movimiento continuo e inmanente, cerrado en sí mismo, sin una fuerza extrínseca y superior, en virtud de ese movimiento, resulta la infinita variedad de los seres minerales, de plantas y de animales, hasta llegar al hombre. Es un puro evolucionismo automático. El dogma católico reprueba el materialismo. ¿Por qué? Porque está en contra de los principios de la razón natural. ¿Cuáles son estos principios? Primero, la dualidad del ser material. La criatura corporal consta esencialmente de acto y potencia, que reciben el nombre de materia y forma. De manera que primero lo estoy reduciendo muchísimo. Primero, la dualidad del ser material. Segundo, esto nos resulta más familiar, la dualidad, y le hemos aludido antes a ello, la dualidad de alma y cuerpo en el hombre. La psique, que decíamos antes, la psiquis, es distinta de lo físico. Los estados físicos y corporales se encadenan según leyes necesarias. Ya lo sabemos, el cuerpo es una máquina y las leyes están preestablecidas en el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, nervioso. Eso ya lo sabemos. De manera que los estados físicos y corporales se encadenan según leyes necesarias, puestas por Dios. Pero en los estados de la conciencia se intercalan la duda y la elección. La conciencia no está sometida a unas leyes prefijadas. Por eso la psiquis, no es una simple función del cerebro. El cerebro, órgano material, físico, solo ofrece cambios de lugar y de forma, pero la conciencia del hombre no está sometida a esos cambios espaciales. De aquí se deriva algo elemental, que el cuerpo y el alma, la psiquis, llamemos alma, conciencia, pensamiento, espíritu. El cuerpo y el alma tienen propiedades esencialmente diversas. El alma humana subsiste por sí misma, es incorruptible, es inmortal, pero el cuerpo corruptible y mortal solo subsiste por el alma. Está clarísimo. ¿Qué es la muerte? Aprendíamos en el catecismo cuando se aprendía catecismo. Qué sencillo era todo, y qué claro, y qué concreto, y qué rotundo, y qué rápido. ¿Qué es la muerte? La separación del alma y el cuerpo, ni más ni menos. De manera que ¿quién está mandando en la función? El alma. Porque si el alma se va, claro, es aquello de la recomendación del alma que se hacía antes, ya no se hace nada, y entonces se ayudaba a la gente a bien morir, se entregaba el alma a Dios, y estaba aquel ancianito y el sacerdote, sal alma cristiana de este cuerpo, como salió Abraham de Ur de los Caldeos, sal alma cristiana, como salieron los israelitas de Egipto, sal alma cristiana, como salió Noé del arca. Y aquel hombre que estaba en la in extremis dijo, no salgas todavía, no salgas, porque si sales se ha acabado todo. Claro, entonces la muerte es la separación del alma y el cuerpo. El alma humana es espiritual, la operación sigue al ser, el actuar sigue al ser, se dice en filosofía, operari sequitur esse. Pero ¿cómo habla así esta persona? ¿Pero cómo hace esto tan mal? ¿Pero cómo viste así? ¿Pero cómo habla así? Operari sequitur esse. Es así.
Cada uno o actúa como es. Es que me hace gracia las caras que ponen de admiración ante sentencias filosóficas tan elementales, operari sequitur esse, sagrado. Eso cuando te enseñan en el seminario sentencias, estudia un poquito de metafísica y aprendes 2 o 3 docenas de sentencias de estas, que tienen 2 palabras, 3 palabras, operari sequitur esse, el obrar sigue al ser. Pero claro, ¿por qué se te cae todo? ¿Por qué se te olvida todo? Porque eres indolente, eres atolondrado, eres despistado. Cambia de manera de ser y cambiará tu manera de actuar. El obrar sigue al ser. ¿Por qué viste tan mal? Porque no tiene gusto. ¿Por qué canta tan mal? Porque no tiene sentido musical, no es músico. Entonces el obrar sigue al ser. Bueno, pues la operación no solo sigue al ser, sino que es proporcionada al ser. ¿Por qué da pasitos tan cortos? Porque mide 1,40 m. No puede andar más. El obrar es proporcionado al ser. Es que la filosofía es tan elemental, se entiende la vida tan fácil, pero no sé, como digo, no se sabe metafísica. Pero el alma, cuidado, que parece que me voy a contradecir un poco con lo que estoy explicando, pero no es así. El alma ofrece operaciones que desbordan las posibilidades de la materia. O sea, lo que estamos diciendo que sigue al ser es a nivel corporal. He dicho cómo cantas, cómo vistes, cómo andas, cómo ríes. Pero el alma es imprevisible. Y el alma de un niño, o de un ignorante, de un analfabeto, puede remontarse a regiones celestiales a las que un sabio ni se asoma ni puede barruntar. ¿Por qué? Porque las operaciones del alma desbordan las posibilidades de la materia. Y entonces hay desigualdad entre la inteligencia y el cerebro. Hay relaciones entre el cerebro y las manifestaciones psíquicas, pero igualarlas proviene de una confusión total. Un hombre puede tener un cerebro, y decimos, es un cerebrito, es un coco, tiene un cabezón. Sí, pero el alma la tiene sin desdoblar. Sin desdoblar. O sea que a veces no hay proporción. Otro principio de la razón natural sobre cómo hay que proceder, cómo hay que apreciar el materialismo, nosotros cristianos. Pero estamos partiendo de la mera razón natural, no hace falta ser cristiano. Pues cualquier hombre puede captar la existencia de un ser supremo. Esto lo dijo, como hemos dicho antes, el Concilio Vaticano I con categoría de dogma. Conocemos la existencia de Dios por las criaturas, arguyendo de los efectos a la causa. De la forma siguiente: partiendo de las formas que se mueven, sin tener en sí mismas un principio de movimiento, hasta llegar a un primer motor inmóvil. Bueno, yo muevo esto, ¿quién lo mueve? Mi mano. A mi mano, ¿quién la mueve? Mi cerebro. Mi cerebro, ¿de dónde ha salido? Que mis padres me han engendrado. En fin, así me voy remontando, tengo que llegar a Dios. Y cualquier cosa, ¿esto quién lo ha hecho? Así te vas remontando. Los astros, ¿por qué se mueven? La órbita del Sol, la fotosíntesis de una planta, el sistema circulatorio de una hormiga. Y de todo te remontas al motor inmóvil, a la causa primera de todo. Arrancando de la producción de las cosas de este mundo por causas subordinadas entre sí, llegamos a esa causa primera que no está causada por ninguna otra. Todo esto está en las 5 vías, lo vimos el año pasado, de la existencia de Dios, conocimiento de Dios, de Santo Tomás. Comenzando por los seres corruptibles, llegamos a un ser absoluto y necesario. Considerando las perfecciones limitadas de ser, vivir y entender en las cosas que existen, viven y entienden, según diversos grados de más y menos, llegamos al ser que es sumamente inteligente, sumamente viviente y sumamente perfecto en la misma razón de ser. Subiendo de la contemplación del orden del universo
a una inteligencia ordenada que todo lo dispone y dirige a un fin supremo, no ordenado ni ordenable a otro, llegamos a Dios. Entonces el materialismo, y enlazamos con el segundo tema, en la parte que tiene de evolucionismo ateo, es absurdo, porque la materia no puede evolucionar por sí misma a formas superiores en la escala de los seres. De lo contrario, se negaría el principio de proporción entre causa y efecto. Todo efecto requiere una causa. Esto es pura filosofía también. Todo efecto requiere una causa. ¿Por qué estoy yo hoy malo? Pues porque me he comido algo que me ha quedado mal, porque me ha entrado un virus, porque me he cansado, lo que sea. Todo efecto requiere una causa. Según el evolucionismo, eso no existe. Si te estás negando ese principio de causalidad, te estás negando algo elemental. Por tanto, la materia no es inoriginada. Porque si puede cambiar, es contingente. Ahora bien, si es contingente, no tiene en sí la razón suficiente de su existencia. Algo que puede cambiar es que puede ser y no ser, puede pasar del no ser al ser, o al revés. Eso se llama contingente. Si la materia es contingente, no tiene en sí su misma razón de ser. Por tanto, es absurdo afirmar que la materia es inoriginada al evolucionismo ateo. Como todas las grandes ideas culturales, también esta tuvo su origen en la Grecia presocrática, llamamos los filósofos presocráticos anteriores a Sócrates. Pero aquellas ideas sin fundamentar cayeron en total olvido. Ya lo pensaban los griegos, mucho antes de Cristo. Pero como eran ideas muy amorfas, muy sin base, se olvidaron hasta que resurgieron en el siglo XVIII nuestro ya, después de Cristo, con lo que se llamó el fixismo. El fixismo. Y luego viene la filosofía zoológica en el año 1809, y después con Lamarck, la historia de los animales invertebrados, y aparece en escena una de las ideas más revolucionarias en el ámbito de la biología. Tiene un nombre que no nos dé ahora lugar a confusión con el satanismo repugnante en que nos movemos, porque tiene el nombre de transformismo, pero ese transformismo quiere decir sinónimo de ese evolucionismo ateo. Uno de los padres de estas ideas es Colin, y dice así: el evolucionismo implica la representación intelectual que intenta exponer e interpretar la historia de los cambios experimentales en el transcurso del tiempo, por el universo corpóreo o sensible. Bueno, vamos a la hipótesis evolucionista con sus dos padres. El primero, más desconocido, porque luego se lleva la palma de la fama, Darwin, es un poquito posterior, pero el primero, todavía en el siglo XVIII, es Jean-Baptiste Lamarck. Ya lo he citado varias veces. Lamarck, de 1744 a 1829. Bastante vivió para entonces. Hace 80 años, la que no es corriente que vivieran tanto. La philosophie zoologique es su obra, la filosofía zoológica. Y en esta obra muy importante, pero como digo bastante desconocida porque nos quedamos nada más que con la evolución de las especies de Darwin, pero este es el iniciador, la filosofía zoológica de 1809, muy temprano, porque luego la obra de Darwin es ya de la segunda mitad del siglo XIX. Y esta es muy iniciado el siglo XIX. Y entonces en esta obra Jean-Baptiste Lamarck dice: la naturaleza solo presenta individuos que se suceden por generación, pero las especies no son inmutables. Las transformaciones de los seres
Como digo, estoy dando 4 principios telegráficos. Las transformaciones de los seres se efectúan por la influencia del medio, o sea, por los factores externos. Esto lo recogerá después Darwin, diciendo que el mono va evolucionando según se mueva en un medio u otro y tenga que buscar la comida, etc. O sea, son los factores externos. Es el medio el que condiciona las transformaciones. Y dice así Lamarck: todo animal que no haya excedido el límite de su desarrollo se fortifica poco a poco por el empleo reiterado y constante de cualquier órgano. Entonces, si va andando a gatas y se va poniendo de pie y va fortaleciendo las piernas poco a poco y de manera constante, pues así va empezando, pasa de andar a gatas a andar a ser erectus, a andar a 2 patas. Y entonces eso le da un poder proporcionado a la duración del empleo de esos órganos. Si no vuelve a andar a 4 patas, sigue andando a 2, pues ya puede andar a 2. Ahora, al contrario también, dice Lamarck, la falta de uso constante de un órgano debilita y deteriora ese órgano y disminuye paulatinamente hasta que acaba por desaparecer. Pues si ese mono tenía unos colmillos enormes para poder comer la carne cruda de un animal y triturarla y deja de usarlos, eso también va desapareciendo. Unos órganos se desarrollan, otros se debilitan y disminuyen. Todo lo que por las circunstancias de la raza la naturaleza hace adquirir o perder, según se usen o dejen de usarse unos órganos u otros, se conserva gracias a la generación en los nuevos individuos que proceden de dicha raza. Si había empezado a andar a 2 gatas, a 2 patas, los nuevos individuos andan así, igual con los dientes, igual con el cerebro, etc. Bueno, este es Lamarck, así, telegráficamente, porque es un libro grande. Y viene Charles Robert, que también se llamaba Roberto, solemos decir Charles Darwin, Carlos Roberto Darwin, que vivió también bastante, 73 años, de 1809 a 1882. Su obra famosísima es The Origin of Species, el origen de las especies. Y ahí expone él una nueva concepción de la revolución, parte del Lamarck, pero expone. Y dice así: habla de la variabilidad espontánea de los seres vivos, variabilidad espontánea, según el poder de sus mecanismos de reproducción, van variando espontáneamente. Y habla Darwin, es una idea muy querida para él, de la lucha por la vida. También él la llama concurrencia vital. Nosotros hablamos de lucha por la vida, cuyo resultado es una selección. O sea, hay mucho de nazismo hitleriano ya en Darwin, Es una selección con eliminación masiva de los tipos incapaces y supervivencia de los más aptos. ¿Cómo explica Darwin la adaptación orgánica al medio, la armonía entre el ser y el medio en que se mueve? La explica de un modo puramente mecánico. No hay manifestación ninguna de la providencia porque no hay nada trascendente. Y viene un tercer evolucionista, también mucho menos conocido. Poco conocido el primero, Lamarck, poco conocido popularmente. Y poco conocido el tercero, que es Haeckel, Ernest Haeckel, 1834 a 1919, cada vez más cercanos a nosotros. Este defendió absolutamente las teorías evolucionistas de Darwin, pero además les imprimió un sentido todavía más fuertemente materialista. Y también fue fuerte por eso contra este señor la reacción católica. Las principales críticas a este hombre vinieron de Alemania.
bien estudiados, este Haeckel se hizo mucho más materialista que los otros dos, porque decía que tanto el lamarckismo como el darwinismo, en sí mismas, tal como salieron de la pluma de sus autores, de Lamarck y de Darwin, son hipótesis impotentes para demostrar el mecanismo de la evolución. O sea, los consideraba muy flojos a Lamarck y a Darwin, este Haeckel. Decía, el lamarckismo nunca ha podido aducir una prueba de la herencia de esos caracteres adquiridos por los seres. Lo decía, pero no lo demostraba. Y el darwinismo cae en el error de la selección natural, que es impotente para crear nuevos órganos. En fin. Y luego surge más modernamente, ya en el siglo XX más avanzado, lo que se ha llamado el neodarwinismo. Huxley, Haldane y Miller. Este neodarwinismo asigna un papel importante a la selección natural e ignora la herencia de los caracteres adquiridos. Su idea central, la del neodarwinismo, y termino con esto porque estoy dando muchos datos, por lo menos que apunten o les suenen los nombres y los datos, pero no es esto lo que me interesa. Me interesaba todo lo anterior que hemos hablado del materialismo y las consecuencias de estas doctrinas, con lo que voy a terminar ya, pero por lo menos por citar todos estos nombres, las teorías principales. Pero esto no nos aporta, yo creo que gran cosa, nos aporta repasar, conocer, pero cómo se llamaban fulano y cuándo vivieron, pero sí, ya que lo digo un poco todo. Pero vamos al final. La idea central del neodarwinismo es esta: el rechazo frontal absoluto de todo lo irracional. O sea, también nosotros rechazamos lo irracional, pero lo que rechaza el neodarwinismo es lo que escapa a la razón, o sea, en lo desconocido o en lo incognoscible, en lo que no podemos conocer, no hay que ver más allá de lo que no podamos conocer. En lo desconocido no hay que ver lo incognoscible. Lo desconozco, pero no quiere decir que no lo pueda conocer, que solamente esté bajo el alcance de un ser superior. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta doctrina? Pues estas doctrinas se atienen al puro monismo, que se llama. La materia como sustancia indefinidamente extensa y el espíritu como sustancia sensible y pensante. Estos son los dos atributos fundamentales, las dos propiedades esenciales del ser cósmico, que abarca toda sustancia universal. Aquí hay mucho, como estarán adivinando también ya, de neognosticismo y por tanto de masonería. El ser cósmico, el Dios relojero, una esencia superior, tiene como dos atributos fundamentales y únicos, porque no es omnipotente, no es misericordioso, no es omnisciente, no es justo, porque no es personal. Y entonces los dos atributos de ese ser cósmico, eso que dice hoy toda la gente, si en realidad estamos diciendo, algo tiene que haber, el de arriba, el jefe, así habla la gente. No dicen Dios nuestro Señor, no dicen Dios omnipotente, no dicen la divina providencia. ¿Por qué? Porque no es un ser personal, el de arriba. A mí eso me da una pena horrorosa, porque eso es la esencia de la masonería. El deísmo, el Dios relojero, que ha hecho el mundo, sí, como mucho el neodarwinismo admite eso, alguien habrá hecho esto,
pero se ha desentendido como el relojero que ha hecho un reloj, lo ha dejado ahí y se ha ido a su casa. No le interesamos, no es un ser amoroso, no es un ser inteligente, no es un ser rector del mundo, no es un ser providente, mucho menos un ser misericordioso ni un ser cercano. Así como va a creer la gente, cómo va a hacer oración, cómo va a tener interés por los sacramentos. Si se trata del de arriba, estamos a cada paso lo oímos. Como mucho, ante ese pudor absurdo y necio que existe para hablar de Dios, y cuando no digamos los difuntos, allá donde esté, no, si además yo no considero que haya muerto, está conmigo, no va a estar contigo, y allá donde esté, en definitiva es todo esto, es un deísmo. Entonces el ser cósmico tiene dos atributos nada más. No me hablen de omnisciencia, de omnipotencia, de justicia, ni de providencia, ni, como digo, de misericordia. Y si hablamos de misericordia, hablamos de la misericordina a todo costo, que también es un desinterés por el hombre. La misericordia a tutiplén, ese no es Dios, porque entonces no le interesamos. O sea, que me aplicas tu misericordia sin yo haberte pedido perdón, espérate por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, ese tampoco es Dios. Entonces, el ser cósmico que defiende ese neodarwinismo de Haeckel tiene dos propiedades esenciales nada más. La materia como sustancia indefinidamente extensa, por eso puede llegar hasta ese ser cósmico, porque la materia es indefinidamente extensa. Es como si esta playa no tuviera principio ni fin. La materia donde entra todo. Y el espíritu o energía, cuidado también con esa palabra, es que me transmite energías positivas. Es que me transmite buenas vibraciones. Todo eso es esto, ¿eh? Es esto, y la gente habla así, vive así. Los ángeles, yo creo mucho en los ángeles. Los ángeles no saben ni lo que son los ángeles. Son fuerzas, energías de la naturaleza. Y todo, y al final es un espiritismo que es satanismo, ¿eh? Por eso la masonería es satanismo. Y viene de aquí. Y estamos hablando con una alegría de todas estas cosas. Y encima creyendo que yo cuando me siento mal entro en una iglesia. Me entra una paz. No saben ni quién es Dios ni nada. Es un ser, es el de arriba, pero no es un ser personal. Dos atributos: la materia indefinidamente extensa y la energía o espíritu como sustancia sensible y pensante. Por tanto, no hay un Dios personal trascendente a la materia y creador de la materia y previo a la materia, sino que es lo mismo. Y entonces así vienen predeterminados todos los fenómenos del universo y todas las propiedades evolutivas de la materia-energía, que es lo mismo, materia-energía. Siendo eterna, esa materia-energía carece de principio y de fin y es el único absoluto a considerar. Como digo, esto está en la base filosófica del nuevo orden mundial. Esta es la ingeniería social que hoy se está aplicando. Que la gente crea en esto, la nueva religión polivalente mundial. Juego al que está entrando muchas veces, en buena medida, cierta estructura eclesiástica actual. En esto estamos. Por eso es muy importante estos temas. El materialismo y el evolucionismo. ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia? Y terminamos. Pues dentro de un margen muy amplio, la Iglesia no tiene nada que objetar a la hipótesis evolucionista, porque a veces decimos, no, lo católico, evolucionismo, no. Bueno, vamos a explicarlo. La Iglesia admitiría cierta hipótesis evolucionista con tal que se guarde la siguiente doctrina en cuanto al modo de la evolución y en cuanto a la evolución misma antropológica. Primero, en cuanto al modo de la evolución, lo primero que no ha de ser panteísta. Tiene que distinguirse entre el alma y Dios. Si hacemos una mezcolanza, al final todo es Dios y Dios no es nada.
Por tanto, la evolución no es panteísmo, tampoco es monismo materialista. Hay que distinguir la materia y el espíritu. Lo mismo que hay que distinguir el alma de Dios, hay que distinguir la materia del espíritu. La evolución no puede ser transformista rígida, sino moderada. Además, según la Iglesia, la evolución parece ser, una palabra rara, polifilética, o sea, a partir de diversos organismos. De manera que el paso de una especie a otra se realiza por los agentes naturales bajo la acción providente de Dios, que hace que los seres iniciales evolucionen, pero no de manera finalista, sino que Él le imprime el alma cuando Él quiere. El alma humana, y aquí tenemos en cuanto a la evolución antropológica, eso era en cuanto al modo, ahora en cuanto a la evolución antropológica, el alma humana es creada por Dios directa e inmediatamente. De manera que entra una acción personalísima y cercanísima de Dios en el hombre, que es la creación y la infusión del alma. Además, hay una especial intervención de Dios en la formación del cuerpo humano. El cuerpo no va surgiendo por sí solo, ni por una mera evolución espontánea, automática, orgánica. Y además hay una evolución monogenética, o sea, para la primera pareja. Cuando surgen ya nuestros primeros padres, la primera pareja, es porque Dios interviene directamente. O sea que el evolucionismo católico, cristiano, es decir, bueno, no tiene por qué ser del barro y de la costilla los dos primeros padres. Eso son narraciones antropomórficas, pero ni mucho menos negar eso o relativizar un poco eso, que tampoco lo negamos porque también pudo darse eso en medio de la evolución, pero relativizar un poco eso no nos puede hacer caer en el evolucionismo darwiniano o en el neodarwinismo de Haeckel. Y además, en esa evolución monogenética, cuando entra Dios en escena para nuestros primeros padres, pues no entra solamente en escena para la creación de sus cuerpos y la infusión de sus almas, sino para la concesión graciosísima de los dones preternaturales para nuestros primeros padres. Esto, claro, esto es lenguaje chino para los evolucionistas. Los dones preternaturales de aquellos monos, que son lo que ellos pretenden. Y además de los dones preternaturales, los dones sobrenaturales. La gracia. Por tanto, la Iglesia rechaza el evolucionismo ateo, que niega las fronteras tanto entre materia y espíritu, como entre el hombre y Dios, reduciéndolo todo a ese ser cósmico, a un ser supremo, etéreo, evanescente, que no tiene nada que ver con nosotros mismos, que está en la base de las teorías deístas y por lo tanto ya modernamente masónicas. En fin, creo que era mucho tema hoy, pero también es una base necesaria para luego empezar con el liberalismo, el comunismo, el naturalismo y todas estas cosas. Por mí, he terminado. He dicho 45 minutos, o sea, como mucho son 48 los que llevo.